Bienvenidos a esta emocionante video reseña dedicada a los juegos de Robocop y Robocop 2. En esta aventura, a través de los diversos títulos basados en estas icónicas películas de acción de los años 80, exploraremos desde los clásicos juegos de arcade hasta las adaptaciones para consolas como Nintendo Entertainment System, Game Boy y más. Prepárense para sumergirse en el universo de Robocop y revivir la emoción de la lucha contra el crimen en las peligrosas calles de Detroit. ¡Comencemos! Robocop es una de las películas de acción definitorias de los años 80. Narra la historia del heroico oficial de policía, Teniente Alex Murphy, brutalmente abatido en el cumplimiento del deber, luego resucitado como un cyborg prácticamente invencible y sin rodeos. Más allá de limpiar las calles de un Detroit corrupto, también se venga de aquellos que le quitaron su vida humana. Destacada como una de las películas más violentas de su tiempo, por supuesto, dio origen a una franquicia que incluyó figuras de acción, una caricatura apta para niños, ¿en serio? Y por supuesto, varios videojuegos. La licencia de Robocop fue adquirida por Ocean, una compañía británica conocida por publicar generalmente bastante deficientes juegos basados en películas. De hecho, hay 3 juegos separados basados en la película original. Estos incluyen un juego de arcade, desarrollado originalmente por Data East y portado a algunas plataformas informáticas por Ocean, un juego diferente desarrollado específicamente para computadoras europeas y también para Game Boy, que es una interpretación libre del juego de arcade, y un juego de arcade y un juego de Nintendo Entertainment System de Sakata Sass, un equipo que a menudo trabajaba con Data East en sus juegos de Nintendo Entertainment System, que fue... El juego de arcade se ve y se siente como otros desplazadores laterales de arcade de Data East, como Bad Dudes y Sly Spy. En uno de los mensajes de felicitación posteriores al nivel, incluso te llaman un chico malo. Al principio solo puedes golpear a los malos, pero en solo unos pocos escenarios, Robocop sacará su arma, que permanecerá desenfundada durante todo el resto del juego. Y así avanzas lentamente, disparando a todo lo que se mueve. Hay muy poco en términos de plataformas, aunque en algunos niveles subes escaleras o montas ascensores. Algunas de las áreas finales son literalmente solo varios pisos de escalada, donde el juego comienza a quedarse sin fuelle y se vuelve un poco tedioso. Debido a la gran cantidad de enemigos a los que te enfrentarás, puedes apuntar hacia arriba, un lujo raro en muchos juegos similares de la época. Sin embargo, desde el punto de vista del diseño, esto no está exactamente al nivel de Contra Robocop, se mueve lentamente y resulta inflexible al intentar esquivar disparos. Solo tienes una vida, y los encuentros con los enemigos más poderosos te la agotarán en gran medida. Hay algunas armas adicionales para ayudarte a atravesar a los matones de Detroit. Hay disparos dobles y disparos triples, así como un rifle láser que puede atravesar cualquier cosa, aunque la munición en todas, excepto la pistola predeterminada, es limitada. Golpearás a cualquier enemigo si te acercas lo suficiente, aunque no hay situaciones en las que esto sea necesario. Además de los matones normales, también lucharás contra enemigos con motosierras y soldados con mochilas a reacción, que representan un desafío mayor. El jefe del primer nivel es el icónico Robot E-209, aunque en muchos escenarios subsiguientes luchas contra varios vehículos y equipos de construcción. Algunos de estos pueden atraparte, lo que requiere que golpees botones para activar tu fuerza de Super Robot y liberarte. Ed-209 y sus variaciones también aparecen hacia el final del juego. En algunas ocasiones también te encontrarás con enemigos que sostienen rehenes civiles. Sin embargo, no hay forma de dañar realmente a los inocentes, así que puedes disparar descuidadamente. Los visuales no son ningún logro técnico para los estándares de 1988, pero replican la crudeza de la película casi a la perfección. El primer escenario tiene una serie de divertidas tiendas Robocop. Comienza el juego debajo de un letrero que dice hecho a la manera estadounidense. Y más tarde hay un restaurante que presenta pollos asados que están de pie sobre sus patas traseras. La música consiste principalmente en una versión de chip FM de la música tema reproducida en bucle, bien hecha pero repetitiva, pero también está llena de muestras digitalizadas de la película que añaden autenticidad. En resumen, Robocop está bien. Aunque no es exactamente un clásico, es muy mediocre incluso según los estándares de Data East. Aún así, brinda la oportunidad de avanzar a través de los escenarios como Robocop, disparando a los malos, satisfaciendo así las expectativas de cualquier fan de Robocop, más o menos.
El lanzamiento en arcade también se ve y suena y juega mejor que todas las otras versiones. El juego de arcade de Robocop sirvió de base para los puertos de Atari ST, Amiga y Apple II. Ambos fueron lanzados en 1989, 2 años después del juego de arcade y las otras versiones informáticas. Ambos están rodeados por un borde, lo que hace que el campo de juego sea más pequeño. Los gráficos también han sido redibujados y se ven extrañamente coloridos en comparación con el aspecto relativamente crudo del juego de arcade. También hay breves escenas de corte que muestran informes de noticias, utilizando actores digitalizados de la película. Las versiones de Atari ST y Amiga son algo lentas, pero por lo demás son puertos aceptables. El puerto de Apple II no se ve genial, con movimientos entrecortados y una pantalla que se desplaza incrementalmente cuando llegas al borde, pero dado que el hardware no era propicio para los juegos, hace lo mejor que puede. Lo más notable son algunos minijuegos adicionales. Cada vez que te encuentras con una situación de rehenes, el juego cambia a una perspectiva en primera persona, donde debes apuntar al malo con un cursor sin golpear al civil. El juego de arcade solo utiliza esta perspectiva en una ronda de práctica de tiro entre niveles. También hay un segmento donde necesitas recrear una imagen facial de un criminal, lo que parece fuera de lugar. La segunda versión de Robocop fue lanzada para Commodore 64, IBM PC, Amstrad CPC, ZX Spectrum y Game Boy. Al igual que el juego de arcade, es bastante simple avanzar y disparar. Hay 4 tipos de armas entre las que puedes alternar si tienes munición. Solo hay 4 etapas en la versión de 64, en comparación con las 7 del juego de arcade. Sigue una progresión similar, desde las calles de la ciudad, pasando por un depósito de chatarra hasta el edificio de OSPP. También incluye la galería de tiro con rehenes y los segmentos de coincidencia de caras de los otros puertos informáticos. Estos puertos tienen buena música, especialmente el tema de título extrañamente calmante. Curiosamente, la misma canción se usó en un comercial de lavadoras de la marca Ariston en Inglaterra. Todos estos son juegos de disparos aceptables considerando sus plataformas, pero también son excesivamente difíciles. Esto es especialmente cierto en la versión de Commodore 64, que apenas te da suficiente tiempo para terminar algunas de las etapas posteriores. La versión de Nintendo Entertainment System, desarrollada en Japón, parece recordarse principalmente porque, a pesar de ser un desplazador lateral, Robocop en realidad no puede saltar. Y no es restrictivo intencionalmente como lo fue Bionic Commando, simplemente no hay uso para ello. En lugar de eso, los 2 botones laterales se usan para golpear, y cuando obtienes tu arma disparar. Extrañamente, en algunas áreas puedes usar tu arma pero en otras no, parece totalmente arbitrario. Además de tu salud, también te enfrentas a un medidor de tiempo que disminuye, así que necesitas tanto apresurarte como, ocasionalmente, desviarte de tu camino para obtener objetos de reposición. Los niveles son totalmente diferentes de los otros juegos, pero nuevamente, similares en tema. Todavía hay algunas escenas donde los malos toman rehenes, pero aún desde una vista lateral. A diferencia del juego de arcade, aquí realmente necesitas evitar dispararles a los buenos. En cuanto a los juegos con licencia de Nintendo Entertainment System, Robocop no es terrible, pero tampoco es exactamente bueno. Solo hay 2 canciones en el juego, una breve interpretación de la música tema de la película y una melodía para jefes. Y ambas se vuelven aburridas extremadamente rápido. Para ser un personaje tan poderoso, Robocop se ve y se siente demasiado débil. Es delgado, animado de manera deficiente, y sus golpes no tienen un alcance real. También es más difícil de lo que debería ser disparar a los perros, ya que es fácil disparar hacia abajo en lugar de arrodillarse. Los visuales de las escenas de corte no son geniales, pero los interludios de texto son hilarantes. La pantalla de Game Over dice Robocop nunca se desanima. Desafíemos de nuevo. Al recrear el final de la película, cuando Robocop mata al presidente de OSP, Dick Jones, de la manera menos sangrienta posible, la pantalla final dice gracias por su cooperación. Manténgase fuera de problemas. Ocean retuvo la licencia de Robocop para todas las versiones posteriores de consolas y computadoras, ninguna de las cuales fue muy buena. Sin embargo, Data East todavía pudo crear una secuela, únicamente para las arcades.
Está basada en la segunda película, por supuesto, ya que Robocop tiene que rastrear al malvado Cain, un traficante de drogas cuyo cerebro ha sido implantado en un robot masivo. El juego es una combinación de un juego de lucha y un juego de disparos. Robocop siempre está equipado con una pistola, con dos botones separados para disparar a la derecha e izquierda. También puede golpear y lanzarse sobre los enemigos si se acerca lo suficiente, y también hay un puñado de otras armas, como bazucas. Las etapas están divididas con algunas secciones donde Robocop se vuelve hacia el fondo y dispara a los malos que se acercan. Estos segmentos son reminiscentes de los juegos de galería como Cabal. También hay algunas etapas de bonificación que se desarrollan en primera persona, mientras conduces un vehículo policial por la carretera y apuntas a los enemigos. La mayor parte del juego se dedica a disparar a matones de la calle al azar, aunque una etapa tiene lugar en una planta de fabricación de drogas, donde la vil sustancia efectivamente convierte a los malos en zombies. También hay otro enfrentamiento con el ED-209 cerca del final del juego. Casi toda la última etapa se pasa en una batalla épica con Cain, mientras lo persigues por un edificio, hasta el techo, lo derribas al suelo y finalmente lo destruyes en las calles de la ciudad. Es una gran pieza, pero también es la parte más tediosa del juego. Las batallas de jefes como esta son frustrantes, ya que necesitas saltar y golpear un punto débil para dañarlos, lo que te convierte en un blanco fácil. También lleva mucho tiempo, ya que necesitas vencerlo 4 veces. De lo contrario, es un juego de arcade bastante mediocre, divertido pero superficial. Como nota al margen, la película Robocop 2 tiene una escena donde Robocop pelea en un arcade. Todos los gabinetes son títulos de Data East, incluyendo Sly Spy, Bad Dude, Midnight Resistance y Kung Fu Master, que técnicamente es un juego de Irem, pero fue distribuido por Data East en América del Norte. Este escenario muestra cómo la influencia de Data East en la cultura pop se extendió más allá de los videojuegos y se integró en otras formas de entretenimiento. En resumen, la franquicia de Robocop ha dejado un legado duradero en el mundo del entretenimiento, con múltiples adaptaciones en videojuegos que capturan la esencia de la película original. Desde el juego de arcade, que ofrece una experiencia más inmersiva y emocionante, hasta los puertos de consola y computadora, que intentan replicar la acción en plataformas menos poderosas, cada iteración ofrece su propia interpretación del mundo de Robocop. Aunque algunos de los juegos pueden carecer de la profundidad y la calidad de otros títulos de la época, todos contribuyen a la rica historia de Robocop en el mundo de los videojuegos. Ya sea enfrentándote a la violencia desenfrenada en las calles de Detroit, o luchando contra enemigos icónicos como el ED-209, cada juego ofrece una oportunidad única para los fanáticos de la franquicia, para sumergirse en el universo de Robocop y sentirse como el justiciero cibernético definitivo. Con su combinación de acción, violencia y elementos de ciencia ficción, los juegos de Robocop continúan siendo apreciados por los aficionados a los videojuegos y los amantes de la cultura pop en general. Aunque han pasado décadas desde el lanzamiento de la película original, el legado de Robocop vive en cada partida que los jugadores dedican a limpiar las calles de la delincuencia y restaurar el orden como el imparable cyborg de la ley. Y con eso, llegamos al final de nuestra emocionante exploración de los juegos de Robocop y Robocop 2. Desde los emocionantes tiroteos en el arcade hasta los desafíos de la Nintendo Entertainment System y Game Boy, esperamos que hayan disfrutado de este viaje lleno de acción y nostalgia. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus recuerdos favoritos de estos clásicos juegos. Hasta la próxima, y que la justicia siga reinando en las calles de Detroit.